Hola, ¿cómo están? Hoy es 21 de junio de 2023 y estamos hoy con Carmen Zeta, nuestra invitada de honor. Carmen, como habrán visto en videos anteriores, es una participante muy frecuente del taller de dramaturgas a partir de la vez que estuvo Clara Quiroga, ¿verdad, Carmen? ¿Vos fuiste alumna de Clara Quiroga? Sí, En artivismo, supongo yo, ¿no? sí, estuve, bueno, tomé un curso con Claudia Quiroga, el curso de perspectiva de género, Claro. y entonces ahí fue, digo, he estado en Argentina anteriormente, había tomado un curso, un taller de los talleres que ofrecía Dragún en una oportunidad, fui a un seminario de crítica y creación en Resistencia hace unos años, o sea que mi contacto con Argentina lleva un tiempito. Y Y entonces, sí, vos naciste en Puerto Rico, que no sé, estás viviendo también sí, en Puerto Rico. yo nací y vivo en Puerto Rico, o sea, viajo bastante, pero siempre me he mantenido acá. Y bueno, yo divulgué Mi amor chiquitito, que es una obra unipersonal, ¿verdad? Sí, Eh, para que la comentemos hoy, es bellísima, muy, muy, muy bonita. Y quería preguntarte que nos cuentes un poco tu experiencia en el arte. Recién te decía que, bueno, me decías que empezaste como actriz, ¿verdad? sí, yo comencé a estudiar cuando entré a la universidad, entré al departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Tomé todos los cursos requisitos, pero entonces como no había en ese entonces un sitio donde hacer la maestría, continuar estudios superiores, pues me cambié de concentración a estudios hispánicos para estar cerca todavía de la literatura que me gustaba mucho, lo más cercano al teatro, pues era estudios hispánicos. Ahí hice mi maestría en estudios hispánicos. La tesis de maestría fue en un dramaturgo venezolano, así que mi contacto con el teatro siempre ha estado ahí. Y entonces con Isaac Chocrón hice mi tesis de maestría y después, muchos años más tarde, hice el doctorado en literatura de Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, acá en San Juan. ¿Cuál es el tema de la tesis tuya de doctorado, Carmen? El tema de la tesis de doctorado se aleja un poquito del teatro, se titula Luz, Sombra y Color en el siglo de las luces, de Alejo Carpentier, y entonces trabajo la pintura, cómo se manifiesta la pintura dentro de esa novela de Carpentier. Y cuando estaba en el proceso de investigación, de momento me dije, a mí me gusta el arte, yo voy a los museos, lo entiendo, pero yo necesito algo que sea más arte como tal. Y se me ocurre matricularme de oyente en un curso de teoría del color con un artista maravilloso puertorriqueño que se llama Daniel Lynn Ramos. Y entonces el primer día fue terrible porque él dijo, el curso se llama teoría del color, pero en realidad es teoría y práctica del color. Y yo dije, no, no puede ser, yo no puedo, yo no sé nada de arte, yo sí voy a hacer una línea, aún con una regla me sale viral, así que yo no puedo. Pero ya había hecho todos los arreglos y me quedé. Y entonces, pues ahí empecé a desarrollar algo que yo no sabía que tenía, que era habilidad por la pintura. Y entonces también, junto con la escritura, trabajo la pintura. Así que ha sido toda esta cosa fortuita, pero maravillosa de encontrar otras manifestaciones de arte. Pero empecé como actriz, estuve muy activa en el teatro puertorriqueño, sobre todo durante la década del 80 al 90, pero después empecé a trabajar en la Universidad de Puerto Rico, no en el área metropolitana, sino en el este de Puerto Rico, y la gente pensó que yo me había mudado para allá.
Y entonces empezaron a dejarme de llamar y estuve sin actuar, pero no distante del teatro, porque daba cursos en el departamento de español, cursos de lengua y literatura, y en el departamento de humanidades daba cursos de teatro, daba actuación y dicción. Así que me mantuve, ¿no? De alguna manera mantuve el entrenamiento, porque cuando estás enseñando tienes que estar activo. Y entonces ahí fue que empecé a escribir teatro. Mi primera pieza de teatro es del 90 y un poquito, en la década de los 90, pero no recuerdo exactamente el año, y la escribí para un festival de teatro interuniversitario que nos invitaron. Y entonces dije, muy atrevida yo, así sí, vamos a participar. Y se me olvidó que yo dije que íbamos a participar y me llaman meses después para preguntarme el título de la obra. Y yo ni siquiera sabía el título y le dije, así del tope de la cabeza, se titula El Procesito. ¡Ay, qué título más interesante! ¿Y para cuándo es que necesitan tenerla? Ah, pues la necesitamos para dentro de 3 meses. Y yo dije, ok. Y me puse a escribir la obra, que era como trabajaba con estudiantes, era un grupo de estudiantes que estaba ensayando una obra de teatro que se llamaba El Procesito. Y la obra del Procesito era una parodia de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento dentro de las instituciones públicas, en este caso, y cómo se dan situaciones que son a veces bien ridículas, porque llegan, por ejemplo, 4 empleados a limpiar un cristal, cuando una sola persona lo podría hacer. Y entonces cada uno tiene una tarea específica y es bien ridículo, resulta gracioso, pero es bien terrible. Y entonces trabajé con esa obra, pero al principio de la obra, por mi formación como actriz, son unos pequeños monólogos de cada uno de los personajes de la obra que dicen por qué ellos están en el teatro. Y entonces toda esta cosa, ¿no? El procesito dentro del proceso sobre todo de caracterización de personajes. Así que ahí fue que empecé, pero antes de eso no se me había ocurrido para nada escribir. Y esta obra que vos elegiste para que trabajemos hoy, ¿cómo fue que se te ocurrió? Ese surgió también de una coincidencia, porque un compañero actor, y en paz descanse también, por eso le tengo mucho cariño a la pieza, porque fue quien la estrenó, le había pedido un monólogo a otro escritor puertorriqueño, y cuando le dijo en un momento, estábamos todos juntos porque estábamos ensayando una pieza, y entonces le dice, mira, fulano, que no me has escrito el monólogo. Y la otra persona, que es Roberto Ramos Perea, le dice, ay, Carmencita te lo puede escribir. Y yo me quedé como, ajá. Y entonces le digo, atrevida también, sí, no hay problema, yo te lo escribo. Se me vuelve a olvidar, porque no estaba en esa. Y entonces, de momento él me llama y me dice, Carmen, ya tienes el monólogo. Y yo, sí, está en proceso. Y me dice, ¿y cómo se titula? Y yo le he dicho, así como dije, se titula El Procesito, y yo no tenía escrita una línea, le digo, se titula Mi Amor Chiquito. Y me dice, ay, qué título más bonito. Y yo le dije, sí, ¿para cuándo es que la quieres terminada? Y me dice, para dentro de 3 meses. Y yo, sí, no te preocupes, dentro de 3 meses. Y me pongo a escribir. Yo le decía a Mi Amor Chiquito, le digo todavía, a pesar de que ya es adulto, a mi sobrino mayor, porque por ser mi sobrino mayor fue el primero y pues tiene unos cariños muy particulares. Y yo le decía a él, Mi Amor Chiquito, no por la cuestión esta de él. Pues hay amores adultos, pero hay amores chiquitos que también son importantes.
Y entonces empiezo, estoy dando una clase y de momento veo una noticia, no me dice un estudiante, profesora, vio la noticia que salió en el periódico de un papá que estaba, el hijo estaba enfermo y él estaba armado y no dejaba entrar a nadie a la habitación. Y yo, que no había visto la noticia, veo la noticia y entonces empiezo a darle vueltas a la situación y digo, ¿por qué está el padre con el niño enfermo? Cuando usualmente, por una cuestión de los roles que ya están asignados, la que está con el niño enfermo es la mamá, no es papá. Y entonces ahí empezó a surgir toda la historia. Porque este hombre, cuando el niño está enfermo, es él el que lo cuida y es que él se ha dedicado a cuidar a su hijo desde pequeño. Es que es una imagen muy fuerte, ¿no? En un Sí. hospital un niño conectado, ¿no? Estaba todo entubado, estaba las vías. Y el padre con un arma en la puerta de la habitación. Sí. Es una escena Es una escena terrible. Pero maravillosa. de ahí surge todo. O sea, de ahí empezó y empecé a escribirla y no me tardé los 3 meses, salió muy pronto. O sea, después que tuve esa imagen del padre real con el niño y que estaba cuidándolo, yo dije, pues nada, y de ahí salió toda la historia, que también es una historia que no se trabaja, o por lo menos no se trabajaba anteriormente, que es la mujer que no nació para ser madre. Cuando usualmente se piensa que todas las mujeres tenemos que tener el instinto maternal, etc. Y toda la cuestión de las maternidades, ¿no? De que hay distintas maneras de madre, igual pasa con el padre. Y entonces salió muy rápido en términos de la escritura. Ya después que tenía como la imagen, el panorama claro, la escritura salió con bastante facilidad. Es que hay muchas obras que han nacido así con una noticia, ¿no? Es uno de los ejercicios para escribir teatro, elegir una noticia. Esto lo contaba Ricardo Monti, un dramaturgo argentino muy importante que falleció hace 4 años y que fue maestro de muchos dramaturgos contemporáneos. Y él tiene una obra que se llama Visita, que también nace de la historia, una historia que él encontró en el diario, en que un matrimonio de ancianos entran ladrones a la casa y los ladrones se hacen atender por ellos. En la escena de robo, se siente para que los atiendan, ¿no? Bueno, eso también es muy teatral. Y la obra surge a raíz de una noticia en el diario. Sí. Que es es como una condensación, ¿no? Como una escena que después eso se abre como obra, ¿no? Y vos la escribiste en 3 meses, Carmen, para tu amigo. En menos de 3 meses, porque ya después que se me aclaró esa imagen, yo funciono todavía con esta cuestión, no es que, como decía Picasso, la inspiración existe, pero te tiene que agarrar trabajando. Y entonces, tan pronto yo empiezo a trabajar con una pieza, comienzan a llegarme los parlamentos, cuando trabajo con piezas en las que hay más de un personaje, cada personaje me habla distinto. De momento voy caminando por el pasillo y escucho una vocecita que me dice, se llama de tal forma, y me da el nombre del personaje. Son cosas extrañísimas, pero me pasan. Y entonces cuando estoy ya metida en una pieza, es bien difícil que trabaje con otra. Me concentro en eso y entonces todo el tiempo estoy pensando en la pieza. Y surge con bastante facilidad la escritura. Pero primero tengo que tener la imagen bien clara.
¿Cómo fue la apuesta? ¿Cómo fue? ¿Quién la dirigió? ¿Cómo fue la experiencia de ver la escena? Yo soy de las dramaturgas que no le gusta dirigir sus piezas. Hay personas que lo critican porque hay gente que entiende que si tú diriges tu pieza, tú la escribiste, tú la entiendes mejor, todo ese tipo de cosas, que está bien. Pero a mí me encanta ver lo que otra persona hace con mi escrito. Eso me encanta. Es un riesgo grande, pero a mí me gusta. Y me parece que es incluso hasta divertido, porque ya tú la conoces, ya tú la escribiste, ok, que la podría dirigir y yo he Pero dirigido. también es una demostración de cuán civilizado es un dramaturgo, de cuánto tiene trabajado el narcisismo, porque hay algunos dramaturgos que no soportan que les modifiquen, no digo el texto, bueno, eso hay derecho, ¿no? A pedir que no se modifique el texto, pero que la interpretación en el sentido de la obra sea otro, No, o yo sé, la yo interpretación del actor. conozco algunos que son así. Sí, sí, hay eso, y yo creo que también es indicador de civilización, Sí, yo no de tengo problema. de Y entonces, tolerancia. cuando me dicen, teníamos ya el actor que fue el que había pedido el monólogo, entonces me reúno con él y me dice, ¿y quién la va a dirigir? ¿Tú la vas a dirigir? Y yo le dije, no, yo no. Y me dice, ¿y has pensado en alguien? Y yo le dije, yo tengo claro que la debe dirigir una mujer. Y él me dice, ¿por qué? Y yo le dije, porque es que es una obra de una sensibilidad muy alta y no es que no haya hombres sensibles. De hecho, en la dedicatoria del monólogo yo la dedico a esos hombres sensibles que he tenido la dicha de conocer, no es que no los haya, pero esta sensibilidad, que es una sensibilidad como de mucha delicadeza, normalmente, y no estoy queriendo decir con esto nada en contra de los hombres, se da en las mujeres con más frecuencia que en los hombres. Y entonces yo dije, es que no, porque este hombre es un hombre distinto, o sea, no es un hombre tradicional. A él no le importa atender al bebé porque lo empieza a atender desde pequeñín, o sea, no es que lo tome, es que empiece a criarlo él solo a los 6 años, desde que es bebé. Y entonces ella al año se va y le dice, yo no nací para esto. Y él le dice, está bien. A mí la parte que me parece, digo, todo es muy emotivo, pero la parte donde él le dice al niño, mamita se fue para ser feliz, revela toda la personalidad de este hombre. O sea, no importa el abandono. Ella necesitaba esto y yo le di el espacio. Y yo me quedo Bueno, haciendo lo que tengo que hacer. si me permitís, Carmen, es un personaje hombre escrito por una mujer. Sí, sí, también. A mí me pasa mucho, sobre todo con el cine hecho por mujeres, y lo he comentado con algunos de mis compañeros escritores. Hay una finez en el detalle que no tiene ningún cineasta varón. Son bien poquitos. A la vez que uno empieza a ver fijarse en el detalle, en lo más mínimo o en lo más insignificante, eso es mano de mujer. Sí. Y ahora se ve más porque tenemos más cineastas mujeres, pero cada vez que yo veo una película que ha sido revisto, porque yo soy de mirar los créditos y yo no en balde, la dirige una mujer, porque Claro. es así. Así que la dirigió una mujer y yo no fui a ver ningún ensayo. Ellos estaban histéricos porque Z no ha venido, Z no ha venido. Yo fui al ensayo general. Y entonces estaba tan maravillada con la puesta en escena
que no podía decir nada, y entonces ellos estaban, la directora y el actor, no le gustó, a Zeta no le gustó, no ha dicho nada, no ha dicho nada. Y entonces por fin pude hablar, pero es que estaba atacada en llanto. Fue muy linda la experiencia, y entonces le dije que sí, que me gustaba mucho. Entonces, hablando de la dramaturgia, que tú mencionaste que hay dramaturgos que no se les puede cambiar nada. Yo recuerdo que en el proceso, porque a pesar de que yo no iba a los ensayos, la directora siempre estaba en comunicación conmigo, y un día me dijo, Zeta, hay uno de las partes, ¿no? Porque está dividida en las visitas que él hace. Hay una de las partes que a mí me gustaría moverla. ¿Tú tienes alguna objeción? Y yo le dije, no, dime a dónde tú la quieres mover. Y entonces me dijo, y tan pronto ella me dijo, yo le dije, tú tienes razón, va mejor ahí. Y me dice, pues lo puedo cambiar, y yo le dije, por supuesto que sí. Y en la versión que leímos nosotros, está la versión del orden que ella le dio. Sí, sí, yo la incorporé porque no se había publicado la pieza. Cuando se publicó en el libro 3+3 por Z, que está incluida, yo asumí el cambio que ella me dio como bueno, me parece que sí, que es maravilloso, y la publiqué así. Y después, en 2 de las otras piezas que salen en 3+3 por Z, que también las dirigió esta persona que se llama Provisein, que es una gran actriz, también ha sido productora de teatro, trabaja con teatro muy experimental, ha hecho muchos clásicos, pero adaptados no a la actualidad. Es una de estas personas que como que cubre todas las bases. En las otras 2 piezas ella me dio también recomendaciones, pero de añadir un personaje. Me dice en una de ellas, yo necesito a fulana. Y entonces yo le dije, ¿y quién va a hacer el papel de fulana? Porque ya esas 2 piezas se escribieron para una compañía de teatro y ya estaba la producción corriendo. Y me dice, pues tú. Y yo le dije, ok, que tú me estás pidiendo una escena para que yo la haga. Entonces era el personaje de la hija del personaje coprotagónico, que era una persona mayor, y era pues una hija muy desapegada. Y entonces yo le dije, ¿tú quieres que yo escriba para yo hacerlo? Me dice, sí. Entonces le escribo 2 escenas cortas. Y él me dice, Zeta, este personaje es odioso. Y yo le dije, bueno, ¿tú te crees que yo me voy a escribir 2 escenas y voy a permitir que la gente se olvide del personaje? Y ella se moría de la risa y me dice, pero es terrible. Y yo, no. De hecho, cuando presentábamos la obra, que yo salía a saludar, me abucheaban, o sea, no me aplaudían. Me pitaban, porque era un personaje de verdad realmente odioso. Y entonces en otra de las piezas me pidió un personaje, en esta vez no para mí, pero me dijo, esta persona debe hablar en algún momento, porque era la que hacía la limpieza, era la fade out, que es la que se desarrolla en una estación de radio, y era la señora que hacía la limpieza, que siempre estaba por allí, pero originalmente tampoco hablaba. Y entonces yo le escribí 2 pequeños monólogos dentro de la obra. Y esas 2 recomendaciones de Provi las incorporé dentro de mis piezas. ¿Qué libros tenés publicados, Carmen? Bueno, yo tengo publicado mi primer libro de cuentos, que es del 2003, porque como te dije, yo no escribía mucho teatro todavía antes, y entonces después de ese libro salió 3+3 por Z, que recoge 6 piezas de teatro, 3 que son un poquito más breves y 3 que son ya un poco ¿De más lector a lector? Perdón. No. ¿Cómo es el libro? Me dijiste, el libro de cuentos, ¿cómo se llama?
El libro de cuentos se llama Pública Intimidad. ¿Pública Intimidad? Sí, es de 2003. A ver si lo encuentro, así lo mostramos. Ya que estamos, ¿no? De esos cuentos, ¿hay alguno que se pueda llevar al teatro? Hay uno de ellos que yo hice una versión para teatro incluyendo el cuento que se llama Paquetes y Más. Bueno, el cuento original se llama Paquetes Inc., como paquetes incorporados. Y entonces yo hice una versión para teatro. Acá está el libro, Pública Intimidad. Este es tu primer libro. Pública Intimidad. Y entonces hice una versión para teatro con uno de mis estudiantes que quería hacer un trabajo unipersonal, y yo le dije, yo te puedo escribir algo. Y entonces se incluí otras cosas, y entonces dentro terminaba el unipersonal con el cuento de Paquetes Inc. Y en un congreso en el que estuve, un congreso de estudios caribeños en la universidad en Marquette University en Estados Unidos, me pidieron en una de las ocasiones que llevara algo que fuera caribeño. Y entonces yo hice un trabajo que incluía a una autora dominicana, una autora puertorriqueña que era yo porque ya estaba ahí, e incluía una escena de un escritor cubano que se llama Jorge Espinosa, que tiene una pieza que se titula Cintas de Seda, que es maravillosa porque es una conversación entre Sor Juana y Frida Kahlo. Algo prácticamente imposible porque son dos mujeres que pertenecen a épocas distintas. Es una obra bien interesante. Y entonces yo hice uno de los monólogos de Frida. Y entonces presenté eso y presenté Paquetes Inc. Como la colaboración puertorriqueña, y utilicé unos poemas de una escritora y performera dominicana que se llama Lorraine Ferran, que tiene unos poemas muy experimentales, y seleccioné dos y también los trabajé e hice esa presentación en el Congreso. Después tenemos 3 más 3 más por Z. Vamos a volver a este otro libro. Ese es de 2011. Ajá. Acá tenemos el otro. Y este es un libro de 6 piezas de teatro. 6 piezas de teatro. O sea, ¿publicaste cuento, teatro, ensayo? Supongo que has publicado las tesis, ¿no? Sí, mi tesis doctoral también está publicada. Se titula Luz, Sombra y Color en el siglo de las luces, también está publicada. Espera que la voy a buscar. También está con Isla Negra. Luz, ¿es tu editorial fetiche? Bueno, pues es mi editorial fetiche porque comencé con ellos. Así claro. que... Luz, sombra y color. Acá lo había visto, Refilón. Luz, sombra y color en el siglo de las luces, que la portada es muy Esta es tu tesis doctoral y es de literatura. Es la pintura en la novela de Carpentier. En el siglo de las luces en Carpentier. Okay. ¡Qué producción, Carlos! Entonces tengo otra. Me podría invitarte. Entonces si no decías nada. Otra piecita breve que se titula La Presentación, y es una parodia de las presentaciones de libros. ¡Ay, qué divertido! Divertidísima. Yo me reí tanto mientras la escribía, pero tanto. Me reí mucho con otra que aparece en 3 más 3 por Z, que es Polillas en Babel, que fue un trabajo que me comisionó precisamente Provice Inda, que ha dirigido alguna de mis piezas. Y ella ya había presentado en teatro una pieza basada en las polillas en el Arca de Noé.
polillas en el Arca de Noé. Y me dice, me interesa pues seguir no con la cuestión esta de las polillas. ¿Tú podrías escribir algo sobre polillas en las polillas en la Torre de Babel? Y yo le dije, sí, está bien. Y me divertí tanto, hice la investigación, volví a leerme la parte donde aparecen las polillas en la Biblia, toda la... Entonces es una crítica a nuestra sociedad, pero en este escenario de las polillas en Babel, mientras se está construyendo la torre y toda la cosa y todo el problema de que no se entienden porque hablan idiomas diferentes, todo este tipo de cosas. Y yo me reía que a veces tenía que parar de escribir para reírme. Y yo dije, bueno, si yo me estoy riendo, yo creo que esto funciona. Igual con la presentación. Que me reí muchísimo porque yo he ido a muchísimas presentaciones de libros y algunas son muy buenas, pero hay algunas que son espantosas. Sí. Y que se cometen unos errores garrafales. Y entonces ahí empecé a mí me pasó, te cuento una anécdota muy breve. Yo presenté, creo que mi primer libro, ensayos en una institución, y el presentador no conocía mi vida personal. Entonces, aparte interpretó un texto que yo de una manera totalmente como autobiográfico y no lo era un ensayo que refería a un punto. Era un mar de confusiones. Todo dice, y acá está el padre de Elena, y era mi suegro. Mi papá había muerto, pobrecito, hacía 6 años atrás. Pero no, es que se da cada cosa en estas presentaciones de libros, que uno queda, yo en más de una ocasión he ido a presentaciones de libros y eso aparece en esta piecita, donde el presentador dice que no se ha terminado de leer el libro. ¿Cómo tú vas a decir de entrada? Que aunque sea cierto, o sea, no hay que ser tan honesto, que tú no te has leído el libro completo, o que no te lo has leído y vas a empezar a hablar de algo que tú no conoces. Entonces, no, pero es el espanto. Entonces, es tan terrible que hay que buscarle, ¿no?, el lado amable y hay que reírse con eso. Y entonces de eso se hizo una edición muy linda, porque hay un editor que trabaja con los libritos pequeños, y a mí me parecen siempre muy bonitos, así tipo bolsillito, y entonces es una pieza breve. Se hizo de hecho para un festival de teatro al fresco, que se hacía durante el verano, que casi nunca se hace teatro, porque en el caso nuestro estamos de vacaciones, los meses de junio y julio. Y entonces también dramaturga que se llama Kisha Tiquina Burgos, tenía una sala pequeña en Río Piedras y entonces se le ocurrió hacer un festival de teatro al fresco. Era un festival de teatro de piezas breves que se ubicaran en ese espacio que ella tenía. Y entonces eso era lo único, que fuera breve y que estuviera ubicada en el espacio donde se iba a presentar. Y ya. Y esa también se usó. Creo que estoy congelada. Sí, se te congela más. Mi amor chiquito, ¿en qué libro estaba? En 3+3 por Z. Ah, ok. En este libro voy a volver a mostrarlo. Es la primera que aparece. Es la primera. ¿Y ese libro es de qué año? 2011. 2011. A ver, voy a buscar nuevamente libros, Carmen Z, libros. Qué impresionante, cuánto escrito, Carmen. En distintos géneros, ¿no? Sí, y el más reciente que salió en estos días tiene microcuentos, cuentos, poesía y teatro breve. Ah, ok. Ahí te fuiste un poco, ahí fuiste, te liberaste de la obligación del único género. Acá está, vamos a publicar de nuevo el libro en el que está la obra que trabajamos hoy.
Acá está. Este es el libro. Es 2010. Y el otro es el que me... A ver. El otro es el nuevo. El nuevo se titula Amalgama Tropical y lo publica la editorial Arepe Boricua. Vamos a publicar, vamos a mostrar. Acá está. Qué linda tapa. Y acá me decís que tenés poemas. Ese tiene microcuentos, cuentos, poesía y teatro breve. Acá está. Ese. Carmen Zeta. Acá está a ver si se puede ver. Acá estás tú. Acá está, qué linda. En la terraza. Y este es nuevito, ¿no? 2000, este año. Nuevito, está acabado de salir. Ok, buenísimo. Así ya de paso divulgamos el libro nuevo. Siempre viene bien, ¿no? Yo había seguido escribiendo, pero no había publicado, bueno, mi primer libro de cuentos hace 20 años, no había publicado, pero algunos de los cuentos que incluyo se habían publicado ya en revistas, pero también tenía cuentos nuevos y entonces hice como una selección de todo y en algunos talleres había trabajado con poesía, que empecé escribiendo poesía cuando era muy jovencita y la boté toda porque me parecía que era espantosa y no había vuelto a ese género en mucho tiempo. Y entonces regresé hace algunos añitos atrás y tenía también algunos poemas que se habían incluido en alguna antología, pero también los incluí acá para... Y las piezas de teatro que trabajé la trabajé para el formato de Zoom, que se dio mucho durante la pandemia, la época de la pandemia, que se presentaron obras por el formato de Zoom. Y entonces una de las piezas está trabajada para Zoom. Hay un monólogo que hay dos monólogos que son muy cortos. Y entonces hay una que es una versión nueva de La Cenicienta. Es muy variada la parte de teatro. Hay otra que es un monólogo que escribí basándome en las cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y entonces escribí un monólogo que me lo solicitaron también para el Congreso Caribeño en Marquette en otra oportunidad y trabajé con ese monólogo. Así que eso. No te okay. Es una obra muy interesante y muy variada. Me gusta mucho también esto de que vos cambiás de género, ¿no? Y ha sido de literatura. Yo no sé cómo lo concebís vos, pero yo creo que el teatro es literatura también. Porque vos sos actriz, entraste como actriz. Viste que entre actores se tiende a hablar del teatro no tanto como literatura, sino como acción, como experimentación, como investigación, como indagación. Y la tradición, antiguamente, el teatro era escritura. Sí. Y yo creo que en el caso mío particular, yo creo que toda la formación teatral, ¿no? Actoral, para mí es bien importante. Uno, porque yo he estado adentro y entonces yo entiendo lo que un actor, una actriz necesita. Y entonces por eso es que no uso acotaciones casi nunca. Las puedo utilizar una que otra vez, pero no las uso porque ya lo que tú estás diciendo tiene que servirle al actor. Claro, Y entonces
Y entonces vas a trabajar con otro creador o creadora que es el director, porque le vas a poner una camisa de fuerza. Claro. Que muchas veces hay dramaturgos que esto hay que hacerlo de esta manera y no se puede cambiar y no hay permiso para cambiar. En ese sentido yo no puedo. Y entonces las puedo utilizar, pero si es una pieza muy realista y ese tipo de cosas, puedo dar algunas. Pero son muy breves. Y en el caso del monólogo, prácticamente nunca las uso. Así que, pero eso también me lo han criticado, como el que no dirija mis piezas, pero pues cada Bueno, cual. pero creo que es coherente, ¿no? Con esa libertad Sí. que vos le das al actor o al director que hagan con el texto su parte, ¿no? Porque es la función del director o de la actriz o actores apropiarse del texto, dar la versión que quieran. Y hay que darle el espacio para la creación. Y entonces si está demasiado todo muy cuadradito, pues tú te sientes que estás dentro de una cajita y no puedes salirte de ahí, porque ya y si el autor está vivo, la amenaza es todavía más grande. Porque entonces el autor puede venir y puede criticarlo, puede decir que eso no fue lo que él escribió. Y entonces para evitar todo eso, yo me limito a poner ahí las palabras del diálogo, si es un diálogo, o las palabras, y que eso diga Claro. cuáles son las acciones. Bueno, Carmen, a mí me gustó muchísimo, la obra es hermosa, realmente es hermosa. Ahora que a mí me gusta mucho preguntar a los autores cómo fue que se le ocurrió, porque siempre de la circunstancia de creación de la obra es interesantísimo ver cómo fue, que yo no sabía que había sido una noticia, lo que te había inspirado a escribirla, me pareció maravilloso. Y es otra obra de las que yo tengo en mi investigación, una lista de obras donde yo documento, o verifico, o demuestro la escritura dramática de mujeres. Y acá, y yo digo, siguiendo a Griselda Gámbaro, que el hombre cuando escribe un personaje femenino termina mostrando la hilacha, se termina encontrando que hay en ese personaje femenino rasgos que no son femeninos, que son del imaginario masculino. Bueno, acá, en tu obra que teníamos para hoy, como en otra obra de Susana Torres Molina que se llama Ella, la autora deliberadamente pone a hablar a dos hombres sobre una mujer, acerca de una mujer, la amante y la esposa de cada uno de ellos. Esa mujer, ellos pelean y discuten acerca de una mujer. Y en este caso, la obra tuya habla de la maternidad, o el cuidado, es el hombre de los cuidados, ¿no? El protagonista es el que habla, es el hombre, no es la madre que cuida, sino es el hombre, que también existen, no tienen tanta divulgación, pero es un personaje masculino creado por vos. Entonces uno diría, ¿qué hay de Carmen, de su feminidad, en este personaje varón? ¿No? Bueno, Lo queremos muchísimo, lo queremos mucho. Sí, bueno, quizá lo que hay en ese personaje varón es lo que a mí me gustaría ver en todos los hombres, ¿no? Que es esa dosis bastante alta de ternura, que no siempre existe. No. Y que, como digo, porque también es cierto que yo he tenido la suerte de encontrarme con estos hombres sensibles. Y con estos hombres sensibles, así con los hijos o con las mujeres, todo este tipo de cosas. Y entonces me da un poquito de... yo creo en la igualdad de los géneros, ¿no? En términos de que no hay roles masculinos ni femeninos, hay sencillamente circunstancias que se dan.
Y entonces creo mucho en eso. Y creo también que hay que darles la oportunidad y que entonces hablar siempre del hombre maltratante, que también los hay, desafortunadamente, del hombre desconsiderado, sin detenernos en que hay matices y hay diferencias. Hay mujeres que son también bien muy fuertes y muy terribles. Entonces, ¿por qué vamos a privilegiar una sola cosa, un solo punto de vista? Sí, habría que ver en términos de escritura qué es lo propio de lo femenino. Y yo en mi investigación filosófica y psicoanalítica, lo femenino suele ser más metonímico. En cambio, lo masculino tiende a lo uno. Los personajes escritos por mujeres sostienen con mayor hidalguía y continuidad la contradicción, son personajes realmente divididos. En cambio, en la escritura de los hombres, tal vez no sea tan así. Eso habría que hacer una, digamos, por lo menos en términos de lo que es la escritura femenina, que yo vengo indagando en el taller de hace ya 3 años, con tantas obras leídas, y debo decir que la escritura femenina es rica en contradicciones, en apertura, en metonimia, que eso efectivamente se hace. Digamos, tal vez el teatro masculino pueda llegar a ser a veces más ensayístico. ¿No? Pero bueno, en realidad yo me especializo en describir el teatro femenino, que hay que hacer contraste. Y la llave de mi investigación es el personaje femenino, escrito por mujer o por hombre. Que ahí hay diferencia, las hay. Pero tu obra me ilustra un personaje varón escrito por una mujer, es al revés. Mismo que la obra Ella de Susana Torres Molina, pues, que no es un tema de cuidado, es una relación, es un trío de alguna manera, un trío amoroso. Acá es una historia otra, ¿no? De cuidado, que es desgarradora. Bueno, Carmen, estoy tan contenta de haberte invitado y de poder mostrar todo lo que haces y lo que has hecho académicamente, artísticamente. Realmente la metonimia no es chiste acá. Ha sido... esto también lo encontré en otra autora que trabajamos en el taller, que fue Judith Gutiérrez, compañera mía de la colectiva. Y ella hizo todo el cambio, actriz, directora, dramaturga, ¿no? Hizo todo la cuestión itinerante de lo femenino como itinerante. Como dice Rosy Braidotti, nómade, el feminismo nómade. Y ahí ese nomadismo, ese movimiento, es muy de las mujeres, ¿no? Es muy femenino. Sí. Muy con otros, de trabajar con otros, con un narcisismo menos, no digo que no haya mujeres narcisistas, por favor, pero las mujeres tienen narcisismo un poquito más trabajado. Así que son mis hipótesis, que son aproximaciones, no hay nada de definido. Siendo yo psicoanalista no puedo dar ideas, no tengo univocidad en el pensamiento, pero quiero decir que es una indagación. Sí, pero yo creo que tiene que ver también con pues, lo que nos ha tocado. El hombre está acostumbrado pues, a tener la sartén por el mango, como dice el refrán, y determinarlo todo, y a nosotros nos ha tocado tener que bucear, tener que ir, ¿no? De manera indirecta a lograr las cosas. Tenemos que trabajar mucho, ¿no? Es mi estilo también. Con Debo decir que es mi estilo. No puedo... sorteando obstáculos. ¿Cómo lo disfrazo? Eludiendo obstáculos. Y entonces, pues, eso también nos ha enseñado unos trucos y unas maneras de estar y unas maneras de ser. La supervivencia. Que son, sí, porque tenemos todo el tiempo que estar ellos no, ellos han estado por siglos en la posición de poder, en la posición cómoda, y entonces
por eso no se preocupan de estos otros detalles. Me pienso yo que tiene que ver un poquito con eso. Bueno, Carmen, ha sido un gusto enorme. Estoy muy contenta de tenerte en el taller y de haber podido contar todo tu trabajo, ¿no? De haber paseado por tus libros, por tu experiencia, la vida de actriz, de directora, de dramaturga, de docente. Así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas querido participar. Yo te agradezco mucho la invitación, de verdad. Yo estoy muy contenta con los talleres de lectura, porque como te dije en algún momento, yo soy estudiante eterna. A mí me encanta aprender. Si hay algo que me gusta es aprender. Y entonces, después que me retiré, dije, yo me voy a dedicar a eso, a estudiar lo que me dé la gana y a viajar, que siempre también lo había hecho, pero pues ahora estoy más cómoda en eso. Y entonces cada vez que veo algo así que me interesa, obviamente siempre de dramaturga me llama mucho la atención, pues digo, pues sí, pues el aprendizaje nunca sobra. Para mí Siempre leer leer como actividad es fundamental para escribir lo que sea. Hace 20 años, 21 años, hice mi primer taller de lectura llamado 9 cuentos para lectores contemporáneos, que es un título un poco humorístico. El lector no puede ser más de contemporáneo. Le podemos traer a leer a los espíritus de otros. No. Bueno, entonces, el lector es contemporáneo, no queda otro. Bueno, y lo hacíamos con Virginia Cantar, una poeta amiga, y elegimos 4 cuentos canónicos, Salinger, ya no me acuerdo cuáles eran. Salinger, uno de, creo que era Para Esmé con amor y sordidez de Salinger, y teníamos Poe seguramente, y bueno, habíamos elegido esos cuentos porque yo decía que para escribir cuentos había que leer cuentos. Entonces había que empezar leyendo cuentos para después escribir cuentos. Y el taller de dramaturga surge también con esa idea. Yo que me estoy formando como dramaturga, tenía que leer mucho teatro. Entonces, leer teatro, mucho. Y cuando me encuentro con que hay un agujero enorme de enseñanza sobre el teatro escrito por mujeres, y si no lo hay, lo hago yo. Y así fue. Así que así estoy desde el 2021, asociada ahora con Rodrigo a los cursos. Rodrigo marcó el pont, pero digamos, es mi política. Cuando yo necesito algo en el mundo que no lo hay, si puedo, lo hago yo, en términos de enseñanza, por ejemplo, ¿no? Y es lo que hace cuando uno investiga para una tesis doctoral, lo que está haciendo es inventando un saber nuevo, que no hay. Bueno, en este caso, humildemente mi aporte a mis amigas y colegas dramaturgas es este espacio donde leemos, se lee muchísimo, se lee muchísimo, 1 hora por semana, no es poco, digo. No, pero también como en la mayoría de los casos son obras muy breves, no es esta que te tengas que leer en una semana 100 páginas, por ejemplo. Es como, pero cuando son 8 o 10 páginas, a veces un poquito más, eso uno se lo lee en claro, media hora. Y en un año son 20 obras, 20 y pico de obras. Yo no hago el taller constantemente, todas las semanas tengo huecos, ¿no? de vacaciones, pero a lo largo de un año son 20 y pico de horas leídas, obras de mujeres que no se dan a leer, que no se enseñan. Así que es un espacio muy lindo para mí, que lo quiero seguir haciendo. Bueno, Carmen, nos veremos la próxima. Muchísimas gracias. Mientras pueda, voy a estar por ahí. Gracias, te agradezco, de verdad, te agradezco mucho que me hayas hecho la invitación especial. Y yo ahora voy a, como se bajo el video, lo voy a divulgar, así que divulgarlo cuando quieras el video de este encuentro que tenemos. Bueno, nos vemos la próxima. Chao. Gracias. Chao.